Dios les bendiga a todos en esta hora. Un saludo muy especial. Acompáñenme a estudiar la Biblia. Los saluda el pastor Rulbeni Bolaños Erazo, pastor de la Iglesia Pentecostés en el municipio de Los Andes, Sotomayor, que pertenece al departamento de Nariño. Hoy quiero con ustedes estudiar la palabra del Señor y hoy vamos a hablar sobre la neumatología. La neumatología es una materia que está dentro de la teología y es una materia muy hermosa porque es la materia que estudia al Espíritu Santo. La palabra neumatología, neuma quiere decir espíritu o aliento y la palabra logía quiere decir estudio. Entonces la palabra significa el estudio del Espíritu Santo. Esta es la rama dentro de la teología que estudia al Espíritu Santo y vamos a estar estudiando algo muy interesante y es sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 4 hasta el versículo 11. Vamos a estar leyendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa va a ser la base para iniciar nuestra enseñanza. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Bueno, en esta primera parte de la enseñanza que hoy vamos a tratar, quiero decirles que cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, es importante saber que la palabra don en el griego significa carisma. Eso significa la palabra don, carisma. ¿Qué quiere decir don? Don, en el contexto que estamos hablando, en el contexto de la neumatología, significa regalo de gracia. Cuando nosotros decimos el Espíritu Santo ha dado dones al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, esos dones podríamos decirlo que son regalos de gracia o son regalos gratuitos y generosos. Cuando una persona nace de nuevo, se convierte al Señor Jesucristo, la persona recibe de parte de Dios algo muy importante y son esos dones del Espíritu Santo. Pero es importante aclarar que los dones no son algo que nosotros los escogemos, sino que es Dios el que los reparte los dones. Los dones no son ganados, que nosotros nos los ganamos, no son que nosotros nos los merecemos, no. Como les decía, cuando decimos don, en el contexto que estamos hablando, significa regalo de gracia o regalo gratuito y generoso. Un regalo no es algo que usted pide, un regalo es algo que se lo dan sin esperarlo. Entonces, los dones son regalos que el Señor da para edificar la iglesia y estos regalos Él los da en su amor y en su misericordia. Bueno, aclarando eso, vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo de la siguiente manera. Cuando se estudia los dones del Espíritu Santo, o los carismas, que también se le podría llamar, o los regalos gratuitos y generosos que el Señor da para la edificación del cuerpo de Cristo, es importante aclarar lo siguiente. Se hacen aproximadamente 3 a 4 divisiones, o se hacen de 3 a 4 particiones para explicar los dones. Por ejemplo, se habla, número 1, de lo que nosotros llamamos dones de revelación, o también se les conoce como dones de saber. Esa sería como decir la primera parte, la parte número 1. Para estudiar los dones se debe estudiar lo que tiene que ver con los dones de revelación o los dones de saber.
También hay un segundo punto, una segunda división para estudiar los dones, y a esto también se le conoce como los dones de poder o los dones de actuar. Es importante también esto, los dones de poder o los dones de actuar. Esta es una segunda parte que también aquí estudiamos cuáles son aquellos dones de actuar y de poder. También hay otra tercera división y se le conoce como los dones de inspiración o los dones vocales. Dones de inspiración o dones vocales o dones del habla también se les conoce. Y también hay algunos que hacen una cuarta división que se llaman los dones de servicio. Entonces, aclarando esto, yo creo que la enseñanza va a ser más clara. Para estudiar los dones del Espíritu Santo es bueno hacer cuatro grupos. El primer grupo, los dones de revelación. Segundo grupo, los dones de poder. Tercer grupo, los dones de inspiración o vocales. Y cuarto grupo, los dones de servicio. Haciendo estas cuatro divisiones es muchísimo más fácil y de una manera más sistemática y más ordenada se puede estudiar los dones del Espíritu Santo. Bueno, en esta ocasión vamos a estar estudiando los dones de revelación o como también se les llama, los dones de saber. Vamos a estar estudiando en esta clase los dones de revelación. Vamos a estar estudiando cuáles son esos dones de revelación, cuáles son esos dones de saber. Y vamos a estar estudiando algo muy importante y es cómo utilizar también estos dones dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, para empezar, vamos a dar datos que me parecieron importantes. Voy a darles 4 datos importantes para estudiar estos dones. Primer dato que les quiero dar. Todo cristiano nacido de nuevo tiene por lo menos un don. Esto es bien interesante. Mire, hay personas que piensan que no tienen ningún don. Hay gente que dice, ¿será que yo tengo algún don del Espíritu Santo? Si usted es una persona que ya se arrepintió, que ya se bautizó, que ya se convirtió a Jesucristo, usted tiene por lo menos un don. Lo mínimo que una persona puede tener es un don del Espíritu Santo dentro de su vida, un don. Eso es bien importante aclararlo eso. Toda persona que ha nacido de nuevo y se ha convertido a Cristo, esta persona tiene por lo menos un don, tiene por lo menos un don. Y es importante que ustedes entiendan esto. No existe ninguna persona que tenga un cero, que diga, no, yo no tengo ningún don, a mí Dios no me regaló ningún don. No, usted se ha nacido de nuevo, si se ha entregado al Señor, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, si usted pertenece a la iglesia del Señor, por lo menos un don ha de haber en usted, que tal vez no lo ha descubierto, que tal vez no se ha dado cuenta, es diferente, pero dentro de usted, mi hermano, dentro de usted, mi hermana, hay un don y eso sí no lo dude, téngalo por seguro. Segundo dato que le quiero dar, un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, puede llegar a tener más de un don en su vida. Qué interesante. Así como no hay ningún cristiano que diga yo no tengo ningún don, no tengo nada especial, eso ya vimos que no es así, que por lo menos un don cada uno tiene. Lo segundo que les aclaro es que toda persona que está en el cuerpo de Cristo puede llegar a tener inclusive más de un don. Eso es interesante. Hay gente que posee dones diferentes. Hay personas que pueden tener el don de palabra de sabiduría. Ahorita vamos a estar estudiando eso, qué significa. Puede tener el don de la ciencia también, el don de palabra de ciencia. Entonces, mire que esos dones pueden ir acompañados de otros dones. Hay personas que tienen varios dones. Es interesante eso. No es un solo don que usted solamente dice, no, de pronto tengo uno. No, uno lo tienes de seguro, pero puede ser que hayan hasta otros dones acompañando ese don. Por lo general, los dones de revelación que estamos hablando o los dones de saber, por lo general ellos van acompañados. Por lo general, estos 3 dones van acompañados. Son dones que se los conoce porque revelan secretos
o dan soluciones que provienen de parte del Señor. Bueno, otro dato importante. Es importante esto, mire. Los dones están en la iglesia a nivel de todos los 4 ángulos de la tierra. La iglesia es universal, por eso la iglesia del Señor no es una secta que está en un solo lugar, no. La iglesia del Señor es universal, quiere decir que está en todo el mundo. Y los dones han sido dispersados para que estén en todos los lugares del planeta Tierra. En cualquier país donde se encuentre la iglesia del Señor, ahí también están los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están en todo lugar del mundo donde está la iglesia del Señor. Y los dones fueron dados por el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante eso. Fueron dados para la edificación, fueron dados para la consolación y fueron dados para la exhortación del cuerpo de Cristo. Ese fin tienen los dones. Entonces, los dones están en todos los lugares del mundo donde está la iglesia del Señor. Y el otro dato que les quería dar, que es importante, es este. Uno puede tener un don o puede tener varios dones del Espíritu Santo, pero es necesario activar esos dones y también es necesario dejarse guiar por Dios para usar correctamente el don o los dones. Qué interesante este punto, bien interesante. Usted va a mirar que le voy a dar un ejemplo para que usted comprenda mejor lo que le estoy explicando. Usted tiene, por ejemplo, en su casa un televisor. Ese televisor puede estar excelente, en el estado mejor, puede estar inclusive hasta recién comprado. Pero si usted no lo conecta, el televisor, a el tomacorriente y no lo enciende, el televisor no va a dar la imagen de los canales. Es lo mismo, usted puede tener un don de revelación, usted puede tener un don dentro de su vida, pero es necesario que esos dones sean activados. Los dones se activan a través de la oración, a través del ayuno se activan los dones, a través de la intercesión se activan los dones, a través de la vigilia se activan los dones, a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios se activan los dones. Porque hay personas que pueden tener dones en sus vidas, hermosos, preciosos, pero tal vez esos dones están apagados, no están todavía activados. Entonces, si usted quiere que esos dones se activen, haga oración, haga ayuno, haga vigilia, haga intercesión y dígale: Señor, que los dones que tú me has dado para la gloria tuya, para la edificación del cuerpo de Cristo, permite, Señor, que se activen y se empiecen, Señor, a manifestar y que empiecen a fluir, Señor, de este vaso de barro a la iglesia. Y importante eso, hay que pedir la dirección de Dios para usar los dones. Los dones están para edificar la iglesia, pero es importante saber que los dones son utilizados para edificar, y eso es cuando hay un propósito y un objetivo. Una persona tiene un don de Dios, pero ese don tiene que la persona pedirle a Dios que le muestre en qué momento utilizarlo, en qué momento usarlo, en qué momento es necesario. Pongo un ejemplo. Usted puede tener un carro. El carro le sirve para andar en la carretera, pero el carro para andar en el agua ya no le sirve. En el agua es un barco que a usted le sirve para movilizarse. Los dones del Espíritu Santo, hay que tener la dirección de Dios para usarlos, porque si no se tiene la dirección de Dios, esos dones tampoco van a poder ser usados correctamente. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un carro. El carro tiene un volante. El volante es el que guía al coche. El volante es el que guía a la derecha, a la izquierda. El volante es la dirección. El que tiene un don del Espíritu Santo tiene que dejarse guiar por Dios, porque ese don va a traer edificación, va a traer bendición, pero se necesita que la persona tenga una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios,
que tenga una verdadera vida de entrega, de consagración, para que ese don, cuando la persona lo utilice, sea en el momento correcto, sea en el, vamos a decirlo así, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, porque hay mucha necesidad en el mundo. Pero es importante saber que no todos los corazones están preparados, no todos los corazones están dispuestos, o no está esa tierra preparada para recibir esa bendición de parte de Dios. Por eso, cuando un agricultor va a sembrar, el agricultor no coge las semillas y las tira encima del piedreguero, o el agricultor no tira las semillas encima del monte, no, él primero tiene que preparar la tierra. Yo he sido una persona que he trabajado el campo, y uno nunca siembra las semillas encima de la maleza, encima del piedreguero. Uno primero tiene que, con una guaraña, limpiar, con un machete rozar, luego tiene que palear, uno tiene que hacer melgas. Eso no es que se tira la semilla y no, el don usted lo puede tener, pero tiene que pedirle a Dios: aquí quiere, Señor, que se manifieste tu gloria. Aquí quiere, Señor, que se manifieste tu poder a través de este don que me has dado. Aquí quieres hacer este milagro. Hay que preguntarle al Señor y dejarnos guiar por Dios. Y para tener la dirección de Dios hay que estar en oración, hay que estar en ayuno, hay que estar en vigilia, hay que estar buscando la presencia de Dios para que ese don pueda fluir de usted a donde Dios quiere que fluya. Esos son los datos que le doy. Ahora sí, cuando hablamos de los dones de revelación, la palabra revelación es la misma palabra que revelación quiere decir algo bien interesante, mire, quiere decir correr la cortina, quiere decir, o correr el velo para ver más allá, eso quiere decir revelación. Revelación quiere decir correr la cortina o correr el velo para ver más allá. Es decir, la revelación nos hace ver lo que en los ojos de la carne es imposible ver. Existen dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. El mundo material es en el que nosotros nos encontramos, pero existe otro mundo y es el mundo espiritual. Y les explico, ¿verdad? El mundo espiritual es un mundo más real que el mundo material. No es que el mundo material tenga dentro el mundo espiritual, no es al revés. El mundo espiritual tiene dentro el mundo material. Es decir, dentro de este universo en el que vivimos, como decir, hay un mundo que usted no lo puede ver, no lo puede palpar a simple vista en este universo, y ese universo en el que usted está rodeado por un mundo espiritual que lo cubre, lo espiritual siempre es superior a lo terrenal, y hay un mundo espiritual que no se lo puede ver con los ojos de la carne o no se lo puede entender con la mente carnal. Se necesita la revelación que viene de Dios. Ahora sí, vamos a hablar del primer don, el don de palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir este don, palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría, que está en primera a los Corintios 12, el versículo número 8, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está, palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Es algo bien interesante. El don de palabra de sabiduría es el saber qué hacer en circunstancias específicas. El saber qué hacer en circunstancias específicas. El don de la sabiduría es ese don que Dios le da a la iglesia, a sus hijos, para que sepan qué deben hacer en las circunstancias que están enfrentando. Les voy a poner un ejemplo. Hay invierno, hay verano, por acá donde nosotros vivimos, en este país. Hay otros países donde hay invierno, verano, primavera, otoño. Le llaman las 4 estaciones. Le voy a poner un ejemplo.
En el tiempo de invierno, donde les nombro otros lugares del mundo, neva. En esos tiempos no se puede sembrar. La gente tiene que tener reservas para mantenerse a salvo dentro de sus casas. La persona que tiene el don de sabiduría es una persona que sabe cuándo es tiempo de sembrar, cuándo es tiempo de cosechar. Es una persona que sabe cuándo es tiempo de guardarse dentro de casa, sabe cuándo es tiempo de salir. El don de sabiduría es un don que sirve, qué interesante esto, el don de sabiduría sirve para que la persona sepa cómo debe enfrentar las circunstancias que le han llegado a su persona, a su familia o a la iglesia. Situaciones espirituales, materiales, físicas, emocionales. El don de sabiduría es esa capacidad de pensar como Dios quiere y enfrentar las situaciones como Dios quiere. Qué interesante esto, qué importante esto. ¿Cómo se puede manifestar el don de sabiduría? Vamos a ponerles un ejemplo. En la resolución de conflictos administrativos, en toda iglesia, en toda familia, se van a presentar conflictos. A veces van a ser conflictos matrimoniales, a veces van a ser conflictos con los hijos, a veces conflictos entre hermanos, conflictos de una manera, de otra manera. La persona que Dios le ha dado el don de palabra de sabiduría es una persona que cuando se presentan conflictos, es una persona que Dios le da un consejo, le da una inteligencia para dar una solución acorde a la voluntad de Dios, que es perfecta. Aquella persona que tiene el don de sabiduría es una persona que frente a los conflictos recibe una dirección y recibe unas instrucciones de cómo se debe enfrentar ese problema, de cómo se debe navegar en esa tormenta, de cómo se debe vivir ese momento. Bien importante esto. Otro ejemplo, una persona que tiene el don de sabiduría es una persona que sirve en consejería en casos de crisis matrimoniales. En toda iglesia van a haber matrimonios que van a estar pasando momentos muy difíciles. Hay matrimonios que están sólidos, firmes, pero hay matrimonios que están pasando momentos difíciles, momentos muy duros. Vivimos un tiempo donde de 10 matrimonios se dice que perseveran más o menos de 3 a 4 matrimonios. Imagínense, de 10 matrimonios perseveran de 3 a 4 matrimonios. Quiere decir que más de la mitad de los matrimonios se puede decir que fracasan. Es la realidad la que yo le estoy diciendo. Más de la mitad de los matrimonios fracasan y no pasan de 3 a 5 años y ya fracasan esos matrimonios. ¿Y para qué fue dado el don de palabra de sabiduría? Ese don Dios lo da a un hombre o a una mujer para que dé un consejo acorde a la necesidad que haya dentro de ese hogar. El que tiene el don de sabiduría no es una persona que busca caerle bien a todo mundo, no, o que es salamero, no, o que es una persona que a todo el mundo le dice que sí para tenerlo contento, no. El que tiene el don de sabiduría es una persona que recibe instrucciones celestiales, dirección divina, y esa palabra, ese bendito consejo lo recibe y dice: Dios me da este consejo para usted, Dios me da estas palabras para su matrimonio, Dios me da este pequeño detalle que quiere Dios que lo tengan en cuenta. El que tiene el don
de palabra de sabiduría ayuda en las iglesias cuando hay problemas en los matrimonios, porque todo mundo nos sirve para consejero. Una persona para consejero tiene que ser una persona prudente. Para consejero tiene que ser una persona confidencial. El que es consejero es una persona que tiene que enseñarle a la gente que tienen que poner su confianza en Dios, apoyarse en Dios, que no pongan su confianza en él, en ella, porque el consejero, el que tiene el don de sabiduría, enseña: no se vayan a apoyar en mí como que yo fuera Dios, no vayan a pensar de que de mí depende su matrimonio, depende de Dios y de ustedes, de las decisiones correctas que tomen. Entonces, el que tiene el don de sabiduría es una persona también que sabe decir la verdad, pero también usa la misericordia. Dice la Biblia en Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. El que tiene el don de sabiduría es una persona que habla con misericordia al pecador, al que está caído, pero al mismo tiempo confronta la mentira con la verdad, confronta la inmundicia con la santidad, confronta lo bueno, lo confronta con lo malo. Como decir, no es una persona que va a buscar hacer una mezcla ahí entre el bien y el mal, no, es una persona que a lo malo le llama malo. Es decir, el que tiene el don de sabiduría es una persona que aconseja sabiamente, sabe poner límites en la consejería. El que tiene el don de sabiduría sabe que hay límites en la consejería, sabe que hay cosas que él no puede meterse ahí, que son ya de la pareja, sabe a dónde debe pisar y sabe a dónde no debe pisar, sabe dónde debe decir: hasta aquí puedo yo, y de ahí para allá les toca a ustedes. El que tiene el don de la sabiduría es una persona que para consejero es una persona prudente, es una persona que guarda lo que escucha. Ya hay una diferencia. Hay situaciones donde hay cosas gravísimas, por ejemplo, asesinatos, homicidios. Entonces ahí ya la persona tiene que entrar en otro nivel, que ya es no participar de pecados mortales. Ya ahí tiene que haber algo ya que es una intervención aparte de la de uno, de otra persona, pero no es porque uno no sea confidente, sino porque son cosas graves. Pero en cosas menores tiene que ser una tumba el consejero, tiene que guardar los secretos, tiene que callarse. Ese es el que tiene el don de sabiduría. El que tiene el don de sabiduría es una persona que sabe dar respuesta a preguntas trampa. Por ejemplo, a Jesús en una ocasión, la palabra del Señor dice que los fariseos, para tentarle, le dijeron: ¿es lícito dar a César tributo, pagar los impuestos, o no es lícito? Y la Biblia dice que él cogió una moneda y les dijo: ¿de quién es la figura que está en esta moneda? La gente dijeron: del César. Entonces les dijo: al César den lo que es del César, y a Dios den lo que es de Dios. Mire que ellos le preguntaban no porque querían aprender, le preguntaban porque lo querían tentar, lo querían al Señor poner en una trampa, lo querían hacer quedar mal con el Imperio Romano. Pero mire la sabiduría tan grande que el Señor tiene, que Él es el dueño de la sabiduría y el Padre de la sabiduría. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? La persona que tiene la sabiduría de parte de Dios sabe responder a esas preguntas que le ponen para hacerlo quedar en vergüenza. También, la persona que tiene el don de sabiduría es una persona que puede servir para la selección de liderazgo. Por ejemplo, en una iglesia, usted puede mirar que hay un ejemplo, unos 30, unos 40 hermanos, pero aquella persona que tiene el don de la sabiduría es una persona idónea y sirve para buscar liderazgo. El pastor necesita muchas veces a alguien que lo ayude a escoger. Bueno, necesitamos escoger diáconos, necesitamos escoger líderes de jóvenes, de damas, de evangelismo, de escuela bíblica, de obra carcelaria, de intercesión. La persona que tiene el don de sabiduría es una persona que tiene un ojo especial
tiene un ojo que no lo tienen los demás, tiene un ojo que puede escudriñar, tiene un ojo que analiza, tiene un ojo que ve lo que los demás no ven. Él mira el potencial que hay en alguien que de pronto los demás no lo ven. Él mira la capacidad que hay en alguien que los demás no la pueden ver. El que tiene el don de sabiduría, él mira los diamantes, él mira las esmeraldas de una manera diferente a los demás. Los demás dicen, no, eso no sirve, ese no tiene sentido ponerlo ahí, esa hermana no sirve para nada, ese hermano no sirve para nada. Cuando no hay el don, la persona mira las apariencias, pero el que tiene el don de la sabiduría, él ve más allá de las circunstancias, él ve lo que puede llegar a ser esa persona en las manos de Dios. El que tiene el don de sabiduría sirve para ayudar a administrar la disciplina eclesiástica. Dentro de la iglesia hay un pastor, hay una junta, hay unos líderes, y siempre en toda iglesia se va a presentar situaciones donde alguien puede caer en pecados de inmoralidad sexual, pecados de contienda, pecados de rencilla. Bueno, hay muchas clases de pecados que se llaman pecados escandalosos. En este caso, la persona que tiene el don de sabiduría es una persona sabia para aconsejar qué se debe hacer con la persona que cometió dichos pecados de cierto calibre que afectaron a la familia de la persona, afectaron a la iglesia. Entonces la persona que tiene esa sabiduría de parte de Dios, como es el don de la palabra de sabiduría, sabe qué disciplina y cómo se debe aplicar a esas personas que infringieron las normas que hay dentro de la iglesia. También, como número 7, las personas que tienen el don de sabiduría son personas que sirven para estrategia de evangelismo. Por ejemplo, en las iglesias siempre hay necesidad de llegarle a las almas, pero no todo mundo tiene esa capacidad para llegarle a la gente. El que tiene el don de sabiduría es una persona estratega, es una persona analista, es una persona visionaria y es una persona que busca cómo pescar, busca cómo atrapar el pescado. No es una persona que simplemente ve venir a la gente, no, él dice, vamos a ver cómo la hacemos venir, vamos a ver cómo le llegamos a la gente, vamos a ver cómo le vamos a tocar a esas personas por medio del mensaje sus corazones. El que tiene el don de sabiduría es una persona que sabe llegarle a la gente, es estratégico, es ingenioso, es creativo. El que tiene el don de sabiduría. El que tiene el don de sabiduría número 8, manejo de crisis de reputación. Hay veces que la iglesia pasa por tiempos donde van a acontecer cosas bien serias. Por ejemplo, van a haber tiempos donde la iglesia va a tener esas manchas de esos malos testimonios, de personas que, como decía hace rato, pueden caer en pecado y van a haber esas manchas. Y cuando hayan esas manchas, mi pregunta es, ¿cómo se va a manejar dichas circunstancias? Hay personas que en las iglesias, cuando sucede un ejemplo, una situación grave, se van de la iglesia. Se van para donde otro pastor, o hay personas que cuando se presentan circunstancias difíciles abandonan la barca. Yo creo que ustedes me entienden lo que les digo. Toda iglesia pasa por temporadas donde el mar se agita y la barquilla parece que se va a hundir. Pero el que tiene el don de sabiduría es una persona que sabe, de parte de Dios sabe, óigame con atención, de parte de Dios sabe esta persona cómo se debe lidiar con esas manchas de mala reputación que llegaron a la iglesia. Hay veces que no es solamente orar, hay que tener paciencia, es como el río. Hay veces que el río se crece y viene con bastante lodo. El río no va a cambiar su color oscuro a un color clarito de un día para otro, eso se demora. Entonces el que tiene el don de sabiduría
es una persona que sabe ejercer la paciencia, sabe ejercer la prudencia y sabe que hay veces que hay que sufrir la afrenta y hay veces que hay que sufrir el agravio, pero que al final Dios trae la sanidad en la iglesia. Iglesias que están con situaciones difíciles y muchas veces la gente, en vez de ayudar a que las cosas se solucionen, cuando en la iglesia hay gente imprudente, insensata y se presenta un problema, eso hacen escándalos, bochinche, pelea. Usted sí ha visto en algunas iglesias donde pasa alguna cosa y la gente lo que hace es, mejor dicho, convertirlo eso en un chisme para que se divulgue a los cuatro ángulos de la tierra y empiezan a hablar mal del uno del otro. Ahí es cuando opera el mismo Satanás. Pero el que tiene el don de sabiduría sabe cómo se debe manejar esas situaciones. Otro ejemplo, el que tiene el don de sabiduría, él mira cuáles son las prioridades de la visión. Por decir, en una iglesia hay muchas necesidades, que de pintarla, que de echarle cerámica, que de echarle cielo raso, que de comprar sonido. El que tiene el don de sabiduría, él prioriza lo que verdaderamente es necesario. Él dice, hermanos, aquí hay mucha necesidad, pero lo que ahorita necesitamos es un sonido bueno para que cuando hagamos los cultos la palabra se la oiga bien. Cuando salgamos afuera a hacer culto, la gente entienda el mensaje bien. Tiene el don de sabiduría. Que tiene el don de sabiduría, dice, aquí hay mucha necesidad, pero aquí hace falta es ahorita invertir en un sonido. Hace falta ahorita invertir, un ejemplo es en arreglar los micrófonos que están dañados. Eso es lo que ahorita hace falta. Que tiene don de sabiduría es una persona que a la iglesia no la ayuda a entrar en bancarrota, sino que hace que la iglesia, si tiene un fondo la iglesia, hace que el fondo de la iglesia crezca. Si la iglesia tenía un proyecto de construcción, un proyecto de compra de lote, esa persona hace que eso mejore cada día. Cuando alguien tiene el don de sabiduría, es como José, administra los recursos bien y esos recursos en sus manos se multiplican, esos recursos en sus manos alcanzan. El que tiene el don de sabiduría, si le entregan un fondo, lo multiplica. Si le entregan un proyecto, lo saca adelante. Si le entregan un ejemplo, una meta, la cumple más allá de lo que le dijeron todavía. Ese es el que tiene el don de sabiduría. Una persona que no le queda grande administrar dinero, no le queda grande hacer un proyecto de construcción, no le queda grande administrar dentro de la iglesia, un ejemplo, un propósito de comprarse un sonido. Es una persona que tiene la capacidad de administrar y dar a crecer lo que se le da. El que tiene el don de sabiduría, este sería el último punto, sabe orientar en la inversión de los talentos. Por ejemplo, el que tiene el don de sabiduría es una persona que sabe, como decíamos hace rato, sirve para escoger líderes, pero también sabe dónde va cada uno y en qué parte va a ser más útil y más eficaz aquella persona. Por ejemplo, el ejemplo que le doy es el siguiente. Todo mundo nos sirve para cantar, todo mundo nos sirve para predicar tampoco, todo mundo nos sirve para enseñar. Que tiene el don de sabiduría, él sabe, estos hermanos son aptos para cantar, estos hermanos son aptos para enseñar, estos son aptos para predicar, estos son aptos para dar. El que tiene el don de sabiduría sabe qué talentos tiene la iglesia. El que tiene el don de sabiduría dice, aquí tenemos talento de música, talento de personas que tienen habilidades aquí para la construcción, aquí hay personas que tienen talentos para la electricidad. Él dice, aquí tenemos estos talentos, hay que usarlos acorde a la capacidad que tiene, el que tiene el don de sabiduría. Y quiero decirles esto para ir finalizando. Existen 3 filtros para utilizar los dones, 3 filtros. Esos filtros son importantes. Sin estos filtros, el don no es edificativo, tampoco es útil si no se utilizan estos 3 filtros. Primer filtro, el filtro de la edificación. El propósito de la revelación nunca es avergonzar o destruir, sino exhortar
consolar y edificar. Oiga, qué importante esto. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres, mire, para edificación, exhortación y consolación. Al ratico lo habíamos mencionado. El que tiene un don tiene que entender que el don no es para destruir a nadie en la iglesia. El don no es para humillar a nadie en la iglesia. El don no es para engrandecerse uno mismo. El don no es para yo creerme un hombre superior a los demás. El don no es para yo creerme una persona súper espiritual. Como les decía hace un rato, los dones son regalos de gracia. No fue que usted se los ganó, no fue que usted se los merecía, se los dio Dios por amor y misericordia. No fue que usted se los ganó. Entonces, el que tiene el don tiene que entender que es para edificar la iglesia. El que tiene el don es para exhortar, animar, consolar, darle fuerza al desanimado, al que está caído. El don sirve para eso, para exhortar. El don sirve para consolar. El don sirve para edificar la iglesia, no para la vanagloria. Hoy en día hay muchas personas en el mundo que se han hecho famosas porque tienen dones de sanidad, dones de profecía, pero se han hecho ellos tan arrogantes, se han hecho tan engreídos. Ellos dicen, yo soy muy usado por Dios, yo soy muy ungido. No se le olvide que el don se lo dio fue Dios, no se lo ganó usted, ni lo heredó como si fuera usted, digamos, alguien que dijo, no, usted se lo heredó porque viene de un papá rico, de un predicador espiritual. No, usted no se heredó nada. Dios todo nos lo dio por su misericordia y amor. Los dones son para honra y gloria de Dios y edificar la iglesia. Ese es el primer filtro, el de edificar. Que lo tenga en cuenta para qué es el don, para edificar, para consolar y para exhortar. Tercer punto, el don para qué sirve y cómo debe ser usado, el filtro correcto, el filtro del amor. La revelación sin amor es solo ruido, dice, un címbalo que retiñe. La profundidad del don se mide por la compasión con la que se entregue. Qué importante esto. Un don debe ser acompañado del amor verdadero. 1 Corintios 13:1. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:1-2. El Señor dice que si usted tiene profecía, si usted tiene fe, si usted tiene lenguas angélicas humanas, pero usted no tiene amor, no es nada. Eso es más claro, hermano, imposible. Puede haber alguien que lo traigan de China, de Estados Unidos, de donde sea, y que diga, no, pues el que tiene el don de esto, de lo otro, de aquí, de allá, pero si es una persona amargada, si es una persona que no es misericordiosa, si es una persona que es egoísta, si es una persona que es ambiciosa, esa persona está envanecida, así sea usada en ese don. Si no hay amor, no hay nada. El filtro número 2 para usar un don es acompáñelo del amor verdadero de Cristo. El primer filtro, entienda que el don es para edificar la iglesia, no para la vanagloria de nosotros ni para robarle la gloria al Señor. Y el tercer filtro, filtro de la sujeción. Qué interesante esto, filtro de la sujeción. Todo esto es importante, todo esto debemos analizarlo nosotros. Dice, el filtro de la sujeción. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto significa que el poseedor del don tiene control sobre sí. Cuidado y cómo habla. No es un trance incontrolable. La madurez se muestra en el orden. Y leo 1 Corintios 14, versículo número, bendito sea el nombre del Señor, 32. 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus, dice, de los profetas están sujetos a los profetas. El que tiene un don no puede decir que entra en un trance donde se le va la mente, donde se le va la capacidad de razonar. Si usted va a una iglesia y hay alguien que dice que tiene un don de Dios,
pero esa persona entra en un trance donde la persona queda loca, perdida, se le va la mente y empieza a hacer cosas. Un ejemplo, pegar saltos, baromas, empieza a tirar las sillas por toda parte, la persona que tiene el don. Ese no es un don de Dios, porque el don que viene de Dios es un don que acompaña algo bien importante. Mire, 1 Corintios 14, versículo número 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Está hablando aquí de dones. Pero hágase todo decentemente y con orden. El que tiene un don tiene que usarlo con orden y decentemente. Si usted analiza, Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, los dones deben ser usados ordenadamente. No es que tampoco el que tiene un don tiene que estar así, quietico, que no, a eso no me refiero. Yo no estoy hablando de eso. Me refiero que hay lugares donde yo he visto que hay personas que tienen dones y le tiran patadas a los que están ministrando, les pegan cachetadas a los que están ministrando, les pegan hasta, o sea, les jalan hasta agua, le echan agua en la boca, les escupen agua. Esos no son dones del Señor, para que usted me entienda. Esos son personas manipulando a otras personas y engañándolas. El que tiene un don de Dios de verdad es una persona que está en orden. Es una persona que lo hace algo decentemente. Es decente lo que la persona hace. Y el Espíritu, dice, de los profetas está sujeto a ellos. Entonces, quiere decir que no pierde el control la persona, que está coherente en lo que hace. Bueno, esta enseñanza es la primera parte. Hoy les enseñé cómo se puede manifestar el don de palabra de sabiduría. Para la próxima vamos a enseñar cómo se manifiesta el don de palabra de ciencia y después vamos a hablar también de cómo se manifiesta el don de discernimiento de espíritus. Apóyenme para que estos videos lleguen a más gente. El algoritmo de YouTube, el algoritmo va a reproducir mis videos si ustedes los comparten. Mire, muchas veces la gente comparte basura, tonteras, pero esto que es de Dios a veces la gente no lo comparte, les da pereza, porque vivimos en un tiempo donde la gente le da pereza a las cosas de Dios. Pero yo invito para que compartan mis videos y se suscriban a mi canal en YouTube, Rulbeni Bolaños. Dios les bendiga, hasta pronto.